nube. Porque el segundo de maldiciones generacionales no lo grabamos, entonces, bueno, y aceptarlo acá. Y bueno, y hoy seguimos en nuestro tercer tema de textos fuera de contexto, la guerra espiritual entre la verdad bíblica y las ideas populares, ¿cierto? Ya estamos mirando todo este tema, estamos desarrollando toda esta primera parte, hoy terminamos esta primera parte y abordamos segunda parte también. Y ya, bueno, estuvimos mirando un poquito todos estos contextos, no origen de estas posturas, estuvimos mirando todo el tema del movimiento, de la lluvia tardía, estuvimos hablando sobre el tema de la imposición de manos y qué decía la Biblia frente a eso, si realmente sí se imponen o no manos, y estuvimos mirando de todo ese movimiento que se estuvo dando de la tercera ola y el crecimiento de lo que se llamaba la iglesia crecimiento, años 80 90. Estuvimos hablando sobre el dominio de los hijos manifestados, esa mentalidad, ¿no? De que hay un reino y conquistar los siete reinos y alcanzar los pilares y la iglesia no está para sufrir ni para nada de eso. Y todos estuvimos mirando, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cierto? La refutación bíblica. Estuvimos mirando la cartografía espiritual, los problemas y las posturas de estos temas. Sí, estuvimos mirando la mala interpretación que tenían de Daniel 10 sobre cartografía espiritual. Miramos algo de lo que White Gruden nos va a decir. Luego miramos este concepto del autor de Timothy Chester frente a la guerra espiritual y ahí quedamos. Y seguimos avanzando con lo que el problema de la guerra espiritual moderna. Hablamos del énfasis excesivo en la demoniología. ¿Cómo así? Dirá usted que el énfasis excesivo en todo este tema de la demoniología o de lo que habla. Pues hay un serio problema y es que en este momento, en este tiempo en el que estamos frente a todas estas posturas de guerra espiritual, el gran problema es que a todo, sí, a todo se culpa a Satanás. O sea, se llegó a un punto donde cualquier problema, pobreza, vicio, se divide una iglesia, una persona cae en fornicaciones de adulterio, cualquier cosa se atribuye a un espíritu, o guerra espiritual o espíritu territorial. Y todo es culpa del demonio. Todo es culpa del diablo. El gran problema de nosotros hacer un énfasis tan marcado en Satanás y en sus agentes es que se nos olvida algo que, de lo cual debemos ser conscientes y es que hay una realidad que es la carne, ¿sí? Y tenemos que mirar que cuando la Biblia habla de carne y cuando Pablo, que es uno de los que maneja toda esta doctrina, hombre, la Biblia atribuye la mayoría de nuestros problemas morales, relacionales, ¿sí? Es decir, los que pasan en la cotidianidad, no al diablo, sino a algo que se llama la naturaleza caída, a nuestro pecado, a nuestra naturaleza pecadora. Entonces, frente a esta realidad de la carne, la sarx, que es la palabra griega para carne, debemos tener en cuenta tres aspectos. Aspecto número uno, lo que nos va a decir Gálatas 5, 19 al 21. Voy a pedirle que ustedes tengan su Biblia abierta, vamos a mirar varios pasajes hoy y que ustedes me ayuden a lo que dice la Biblia. De pronto, cuando miren lo que citan algunos autores en la pantalla, aquí al azar voy a decir, fulanito, léame lo que hay en pantalla para que podamos interactuar todos y no me sienta solo. ¿Listo? Entonces, Gálatas 5, 19 al 21. ¿Alguno lo tiene? Quien lo tiene puede abrir su micrófono y lo lee. No puedo mirar quién, pues, somos varios. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Listo. Muchísimas gracias. Gracias, amor. Mire que Pablo, ¿qué numera el apóstol Pablo? ¿Cómo llama Pablo lo que se está manifestando? ¿Están conmigo? Obras de la Obras de carne. la carne. Buenas noches, Obras. Pastor. Buenas noches a todos. Gracias por responder. Obras de la carne. Sarx es la palabra que usa Pablo, la sarx. Y la carne, dice autores como el autor de la teoría sistemática Perman
Dice que la carne es el canal, esto es la carne es el canal por el cual el pecado se va a mover o a manifestar. Entonces lo que nosotros necesitamos entender en esta hora, ¿sí? Es que la carne es ese lugar, son esas obras en las que el enemigo va a manifestar, en las que el enemigo va a trabajar. Mire lo que dice la escritura, mire lo que estamos mirando. Pablo enumera las obras de la carne, idolatrías, vicios, borracheras, y están clasificadas como frutos de la carne u obras de la carne, no como posesiones demoníacas. ¿Cuántas son las obras de la carne? 16, ¿sí? Y todo eso es carne, no es el diablo, es la carne. Por eso es que nosotros no podemos reprender un espíritu de chisme, porque es una obra de la carne. Yo no puedo reprender un espíritu de idolatría porque es una obra de la carne. Yo no puedo reprender un espíritu de adulterio, de fornicación, porque es una obra de la carne. De pleitos, de celos, de iras, de contiendas, porque son obras de la carne, de lujuria, son obras de la carne. Entonces, lo primero que tengo que entender yo es que hay una realidad de la carne y que no es culpa del diablo, es una naturaleza caída que está siendo dominada por la carne. Una segunda evidencia, ¿sí? De que, o mejor, una segunda evidencia, pues, de que usted y yo somos responsables de nuestras acciones, de que el diablo no tiene nada que ver, sino que nuestra naturaleza pecaminosa es la disposición, la entrega, lo que hay en el corazón de cada persona, esa disposición espiritual cada día que se hace susceptible a la tentación, con lo que luchamos. Y eso es algo que nos va a reflejar mucho Santiago. Santiago capítulo 1 versículo 14. ¿Quién lo tiene? Para que estudiemos un poquito este pasaje y miremos algo bien interesante que nos va a decir Santiago. Santiago 1:14. Que no sean los mismos, ojalá si lo tienen, por favor. Yo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Listo, gracias Marlencita. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago pone el foco en el deseo interno, eso es la concupiscencia. No hay un agente territorial externo, no hay un espíritu externo. Dice, de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Yo voy a adelantar esta diapositiva para que hagamos aquí un exégesis un momentico de este pasaje. Cada uno es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Atraído y seducido, ¿sí? Son dos verbos y son dos verbos bien interesantes que quiero que miremos hoy, porque son verbos que nos van a hablar de la acción de la persona, ¿sí? No nos están hablando de él, tú, él, sino es de un conjunto, es decir, esos verbos atraído y seducido son aspectos que aunque están relacionados, tienen diferente proceso a la hora de la tentación, diferente forma de acercarse. Y estudiemos un poquito esos verbos. El primer verbo, ¿cuál es? Sí, el primer verbo es atraído. El verbo atraído, exelco, es el verbo griego ahí, exelco. Y atraído significa quitar, perdón, yo por ahí me abrí el micrófono para cerrarlo, significa quitar, ¿sí? Arrastrar. Eso significa. Atraído significa, esa palabra griega, exelco, es quitar o ser arrastrado. Y lo que está hablando, ese atraído, es algo que es seducido o impulsado por un deseo interno. Es un verbo que es hacia adentro. Es algo que genera o que nace en el ser humano. Por eso es que cuando yo sigo estudiando este verbo, voy a encontrar que se utiliza en un término de la cacería. Cuando Santiago está hablando, cada uno es atraído, excelco, es un término que usaban en la casa. Y excelco, por cómo lo usaban, quitar o arrastrado, era una palabra que usaban los cazadores para referirse a una trampa, donde colocaban un cebo para un animal. Entonces la trampa era la tentación, es lo que está haciendo Santiago. Y la trampa era lo que hacía destinar, ¿cierto? O atraer a un animal que en el contexto Santiago es ingenuo. Cuando usted y yo caemos en tentación es porque sabemos que estamos haciendo mal, pero nos metemos de cabeza. ¿Porque qué? Estamos siendo arrastrados y no por algo espiritual, por un deseo. Por eso es que este verbo excelco habla de una compulsión de deseo interno. Por eso lo usaban para hablar de caza. El animal se deja meter a la trampa de manera ingenua.
Pero mira el segundo verbo que va a usar Santiago. Santiago va a usar otro segundo verbo para hablar de seducido. Es atraído y seducido. Deleazo es ese verbo. Deleazo. El que está en rojo es el verbo en griego, para que usted lo tenga presente. El primero es exelco, exelco, porque tiene un acento en la o en la omega, y el otro es deleaxo. Y ese deleaxo, ¿sí? Que es interesantísimo, el verbo seducido, se empleaba como un término de pesca para referirse a la carnada. ¿Qué está diciendo Santiago? Pues la idea era atraer a la presa con una carnada que fuera, ¿qué? Seducible a él. Entonces la presa era no solo capturada, sino era muerta. El fin de que llegara a la trampa era que muriera. Por eso es que los verbos que acabamos de mirar, atraído y seducido, están hablando de un deseo interno en el que una persona pierde todo su norte, se mete por una carnada que lo seduce, algo que le gusta, que le atrae, que le pica, que le jala la carne. Y no es el diablo, es una naturaleza caída que no ha sido rendida a los pies de Cristo. Por eso es que este mismo verbo, que es una cosa maravillosa, ¿sí? Lo van también a poner Santiago, Pedro, perdón, segunda de Pedro 2, 14, 18, no lo vaya a leer, yo se lo voy a recitar acá por cuestiones de tiempo, pero segunda de Pedro también usa el mismo verbo, de leazo, seducido, dos veces. Lo que va a decir segunda de Pedro 2:14 es, los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar, seducen a las almas inconscientes. ¿Sí ve? Los atraen como carnada, es lo que está diciendo Pedro. Y luego en el versículo 18 usa la misma palabra, palabras inflamadas y vanas, seducen. ¿Ok? Está diciendo que de leazo, pone una carnada que alimenta su concupiscencia, quebranta y viven en el error. Entonces lo que Santiago está diciendo, que es lo mismo que va a decir Pedro, es que como los animales y los peces son atraídos con buenos resultados a las trampas, a los anzuelos, por el cebo que usan, es algo que es atractivo. Los que han ido de pesca saben que ponen algo que es atractivo para los peces, para el animal. Cuando uno va a cazar o a matar ratones, se les pone algo, un cebo, que lo atrae, que lo hace meter a la trampa. En la iglesia tuvimos plaga de ratones. Tuvimos que contratar una empresa. Llevaron unas cajitas y metieron el cebo, pero ¿cómo se va a meter ahí el rata o el ratón? No, el cebo lo atrae. Ellos entran y comen, y aunque saben o aunque no son conscientes de que es su última cena y que van a morir, pero son seducidos y atraídos. Su deseo por el cebo es tan intenso que los hace perder la preocupación, pasan por alto el anzuelo, la trampa y mueren. Entonces, lo que debemos entender es que la naturaleza es la que nos arrastra y no es Satanás. Dime, Mauro. Buenas noches, Mauricio. Maurito. Hola, pastor, buenas noches a todos. Una pregunta, pastor. ¿Esos verbos atraído y seducido se refieren a, entre comillas, a qué específicamente o se refieren a algo específico? Por ejemplo, creo que a veces los interpretamos como esa atracción y esa seducción como que en el campo, en la esfera sexual. ¿Se basa exclusivamente en esa área o en todas las áreas que nosotros podamos imaginarnos? Ahorita, gracias por la pregunta, Mao. La voy a responder muy por encima para luego mirar. Más adelante vamos a mirar realmente la guerra espiritual. La palabra, el éxito es, cada uno es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Una concupiscencia es el deseo carnal de cada corazón. Entonces, nosotros, y es interesante lo que dices, gracias, Mauro, porque a veces nosotros pensamos que la concupiscencia solamente habla de lo sexual, pero alguien puede ser inflamado por medio del chisme. Entonces, está siendo tentado por su concupiscencia, porque le pica la lengua, porque le pican los oídos. Su concupiscencia es su ira, es lo que su carne alimenta, su deseo de sentirse poderoso, de insultar a todo el mundo, de echar abuelazos a todo el mundo. Entonces, Mauro, ahí no es solamente en lo sexual, sino el eje, lo que me va a mostrar a mí, a qué hace referencia, es cuando dice cada uno es seducido de su propia concupiscencia. Y la concupiscencia son deseos de la carne, pero no sexuales, sino todo lo que es carne. Y todo lo que es carne, lo acabamos de ver, es lo que está en Gálatas, que son los deseos o las obras de la carne. No sé si ahí me hago entender, Mauro. ¿Cuál Sí, señor. sería la naturaleza humana, en Perfecto. resumidas cuentas? Sí, sí, eso. No sé si, Maurito, ¿fui claro?
Sí, señor, perfecto. Lo que tú dices, Ángela, la naturaleza caída. ¿Sí fue Angelita, Angelita la que hablaste? Sí. Sí, bueno. Eso, Angelita, la naturaleza humana, caída, más que humana caída. Porque nosotros tenemos una naturaleza que ha sido caída. Por eso se supone que Pablo cuando escribe a los Efesios dice que hemos sido revestidos del nuevo hombre creado ¿en qué? En la justicia, en la verdad y en la santidad de Dios. Son tres características que la nueva vestimenta, el nuevo hombre tiene que tener. Por eso luego Pablo lo va a hablar de la guerra espiritual. Por eso es que la guerra espiritual, Efesios, cuando estuvimos la armadura de Dios, no es pelear contra el diablo. Si usted, para ir adelantándonos, ¿qué es guerra espiritual? Es una vida de testimonio y de santidad. Eso es guerra espiritual. Para Pablo, eso va a ser guerra espiritual y es lo que nos va a definir, porque ya la vieja naturaleza no me puede dominar, sino es que revestido de Jesucristo, el nuevo hombre en justicia, verdad y santidad. No sé si vamos hasta ahí bien. Gracias, Angelita, por la intervención. Creo que es muy acertado eso que nos dijiste, nos da más luz. ¿Vamos bien hasta ahí todos? Sí, señor. Bien, Paz. Ok, listo, gracias. Que es lo mismo que nos va a decir Pedro. Sí, cada uno es seducido de esa manera. Por eso es tan importante que si sucumbimos a la tentación cuando nuestra propia concupiscencia, la carne, nuestro deseo, nuestra naturaleza pecaminosa nos atrae a las cosas malas que apelan a nuestros deseos, ¿qué? Pues carnales. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Volvamos a esta positiva para terminar esta idea. Ay, ya. Aquí nos quedamos, ¿no? ¿Qué otra cosa yo tengo que tener en cuenta? ¿Sí? Cuando estoy hablando acerca de la realidad de la carne. El corazón es engañoso. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero eso yo no me puedo dejar fiar de mi corazón, porque mi corazón es engañoso. Decisiones morales y de sabiduría, Proverbios, enfatiza la responsabilidad personal que tiene el ser humano. Yo no puedo simplemente culpar a Satanás, perdón, por eso, no. Yo necesito ser consciente de mi realidad. Entonces, los teólogos serios, estoy hablándole de Wayne Grudem, Millar Erickson, que son teólogos serios, ¿sí? Que son personas que tienen clarísimo y algo que dicen ellos es que el pecado humano no puede ser como solo manifestado como si fuera algo de la carne y de algo demoníaco, porque eso que quita responsabilidad del hombre, distorsiona la doctrina del hombre, la antropología. El ser humano es consciente de sus acciones y de sus falencias y de sus pecados y por eso necesita a Cristo. Entonces sería injusto que Cristo me castigara porque Satanás es el que me hace pecar. No, Cristo castiga al pecador porque es consciente de su pecado. Por eso es que autores como Gruden y Erickson van a decir el pecado humano no puede ser externalizado constantemente hacia agentes demoníacos. No, es una responsabilidad humana. Entonces, el énfasis excesivo de culpar de todo al diablo tergiversa, destruye la doctrina del pecado y la responsabilidad moral que nosotros tenemos. Y hay algo que es la martología, la doctrina del pecado. Y ahí habla de qué es una conciencia culpable. Que Génesis capítulo 3 me va a hablar de una conciencia culpable. Pero si yo hago tanto énfasis en la demoniología y que todo es demonio, no voy a tener responsabilidad humana para eso. ¿Sí? Entonces, no sé, ¿vamos bien hasta ahí? Asumo, sí, listo. ¿Qué es lo que a veces se nos olvida cuando nosotros nombramos y nombramos y nombramos y nombramos y en todo culpamos a Satanás? El triunfo de Cristo es posicional. Cristo nos ha dado una posición, nos ha posicionado como hijos. Entonces, el gran problema en la fijación excesiva en la guerra espiritual es que, hombre, se nos olvida que teológicamente, bíblicamente, la victoria ya fue ganada. Ya fue ganada. Entonces es como si yo no reconociera lo que Cristo ya hizo. Hay un texto que es hermoso, Colosenses 2:15. ¿Quién lo tiene para que me ayude, por favor? Colosenses 2:15. ¿Estoy hablando muy rápido? Vamos bien. Dice, y despojando Despojando a a los los principados. principados ¿Ya? Ah, bueno. y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias, Bao. Ese es un texto hermosísimo. Ese es un texto que todo cristiano debe tener arraigado en su corazón. ¿Sí?
El texto dice y despojando. Apekdomai es la expresión para despojar. Ese es el verbo griego, apekdomai, y despojando. ¿Y por qué es tan importante? Porque despojar es quitar el poder, la autoridad, el armamento. Entonces Jesús lo que hizo fue quitarle el poder a Satanás, la autoridad o el armamento. Eso es lo que Jesús hizo. Jesús, quien es la cabeza de toda autoridad y liderazgo, despojó de todo poder a las fuerzas oscuras que antes ejercían influencia sobre nosotros. Es maravilloso eso. Es una cosa hermosa. Si usted está tomando nota, tenga ahí a pie de página Colosenses 2:10 y Efesios 1:21-22, que por tiempo no los vamos a leer. Colosenses 2:10, Efesios 1:21-22 dice que Cristo es Señor sobre toda autoridad, sobre toda potestad, sobre todo principado. Efesios 1:21-22 y Colosenses 2:10, si mi memoria no me falla. Colosenses 2:10 y Efesios 1:21-22. Cristo despojó de todo poder a las fuerzas oscuras que antes ejercían influencia. Por eso es tan hermoso ese verbo apekdomai, porque apekdomai está diciendo es quitó la autoridad. Despojar es quitar autoridad, dejar sin nada de poder y sin nada de autoridad. Era algo que entendían los romanos. Ellos eran conquistadores. Por eso es que Cristo anula el acta de los pecados que se levanta contra nosotros, dice el texto, la clava, obviamente metafóricamente en la cruz. Por eso es que el sacrificio de Jesús elimina cualquier influencia. Ojo con esto, cualquier influencia que Satanás o los demonios puedan tener sobre nosotros, a menos que nosotros abramos puertas para que Satanás influencie en nuestra vida. Porque él desarmó a los principados, desarmó a las potestades, anuló su capacidad, ¿cierto?, de acusarnos, de condenarnos. Y eso fue lo que los llevó a hacer vergüenza pública, porque los derrota, los exhibe. Por eso es tan hermoso este texto de Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 no habla de una guerra en el infierno, no. Colosenses 2:15 habla de la victoria de Cristo en la cruz. Y la victoria ha sido delegada ¿a quién? A la iglesia. Por eso nosotros en la batalla espiritual peleamos una batalla ya ganada. Por eso es que necesitamos pararnos firmes, como vamos a mirar más adelante, y vivir una vida de testimonio, que es la manera como desarticulamos a Satanás. Por eso es que cuando usted lee Colosenses 2:15, cuando pueda leer 14, 15 y 16 para que coja toda la idea, ¿sí? Porque es que el texto habla de una deuda legal que había, que era hacia los pecadores, cómo Cristo la elimina y la clava en la cruz, y cómo ya Satanás no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Entonces es lo más hermoso. Cristo le quitó a Satanás todo el poder, ¿sí? Todo pecado y transgresión que había ya fue derrotado. Y por eso es que él ahora nos da la victoria. Dime, Adrianita. Buenas noches, mi pastor. Pues también hay algo que yo veo es que cuando nombramos tanto al enemigo, tanto al diablo, todo es la culpa del diablo, también nos hacemos más fácil nuestras cargas, ¿no? Nos alivianamos nuestras cargas porque es más fácil echarle la culpa a otro. Y creo que eso no nos ayuda a nosotros a nuestro crecimiento porque no es nuestra culpa, ¿no? Según lo que estamos hablando, no es nuestra culpa. Y al final del día, cuando hacemos un resumen de nuestro día, resultamos que hablamos más del diablo que de lo que el Señor hizo. Mira, Es- gracias, Adrianita. Me hiciste acordar de un profesor, el decano de la universidad, estábamos estudiando Marcos. Una línea teológica de Marcos son los exorcismos y el secreto mesiánico. Entonces, en Marcos, que una línea teológica son los exorcismos, ¿sí? Porque ellos no dicen liberaciones, sino exorcismos, eh, se hablaba de que tenía una función teológica que era mostrar. Por eso es que el Evangelio de Marcos, desde sus inicios, nos muestra quién es Jesús. O sea, la verdad teológica de Marcos está desde el primer capítulo, versículo 1. Y los exorcismos es para reafirmar esa verdad. Cristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué te digo esto con lo que tú dices y gracias, Adrianita? Porque es que mi profesor decía, en las iglesias y de ciertos cortes, nombramos tanto a Satanás y lo tenemos tan presente que lo hacemos parte de nuestras congregaciones. Entonces, Satanás, ¿para qué se va a ir si lo tenemos en primer lugar en la iglesia? En primer lugar en nuestras vidas, en primer lugar en todo lo que hacemos porque se vuelve el centro y el eje. Entonces, a veces necesitamos tener esa claridad.
Lo que tú estás diciendo es fundamental. Por eso se complementa, gracias a Adrianita, con lo que vamos a hablar. El enfoque es en Cristo, no en Satanás. Cristo es el enfoque, no es Satanás. Necesitamos entender esto. Cristo desarmó a Satanás y triunfó sobre las fuerzas del mal. Y lo hizo con la muerte sacrificial en la cruz. Por eso me encanta lo que dice Juan Calvino. Juan Calvino dice, no hay tribunal tan magnífico, ni trono tan majestuoso, ni espectáculo de triunfo tan distinguido, ni carro tan elevado como la horca en la que Cristo sometió a la muerte y al diablo, el príncipe de la muerte. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Centrémonos en Cristo y no en Satanás. El error de centrarnos solo en los demonios es que desplaza, y retomo lo que dijiste, Adrianita, la responsabilidad humana. Quita el arrepentimiento personal y abola o desarraiga o deja sin argumentos el libre albedrío. Entonces buscamos una fórmula mágica de liberación en lugar de un proceso de discipulado y de madurez cristiana. La gente a veces no necesita ser libre, necesita madurar como cristiano, generar un crecimiento de discipulado y arrepentirse de su pecado. No sé si estoy siendo claro hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí, señor, muy claro. Ah, bueno, sí. Por favor, no, porque no sé si me dejan solo, no sé si están y yo digo, Dios mío. Listo. Estamos meditando en todo lo que nos dice, por eso nos quedamos en silencio. Sí, mi padre, estamos bien como concentrados. Ah, bueno, Presentes. Bueno, sí, listo, gracias. Aquí Sí, estamos, aquí estamos. ok. Sí, quisiera escuchar a otros porque escucho los mismos y las mismas. Por estos lados, presente. Ah, bueno, muchísimas gracias porque es que a veces solo escucho a los mismos y a las mismas y me afano, me preocupo, me angustio y entonces me pongo a reprender. Bueno, entonces sigamos. ¿Listo? Otro aspecto mal enfocado de la guerra espiritual es reclamar terrenos con caminatas de oración. ¿Cuántos de pronto hicieron eso de pisar algo? Yo piso y reclamo esto porque nos han enseñado que lo que usted pisa le pertenece. No sé si alguna vez escucharon esa doctrina. Reclámelo, píselo, píselo. ¿Alguno lo escuchó? claro Sí, que señor. sí, sí, señor. Sí, señor, ¿Sí? lo escuchamos. Sí, señor, sí, claro. Sí, Y señor. Yo algunos hicieron. Dime. el testimonio de hace más de 15 años, creo yo, el testimonio de varias personas que distinguí que ese lote que queda al lado de la iglesia, en la 13 con Cali, Sí, están construyendo la iglesia de Manantial, la nueva, que ese lote lo pusieron a caminar un montón de veces a la madrugada, sí, como ejemplo. sí. Y yo, Perdón, hago la aclaración. También hicieron muchas caminatas alrededor de la empresa de colchones para que les vendieran el lote hasta que, haciéndole un poco el ritual de dar 7 vueltas al lote. Alguna vez lo hicieron o varias veces lo hicieron para presionar para la venta de ese lote. Pero pues no les funcionó porque no se lo vendieron. sí, sí, no, gracias, Mau, yo estuve en una iglesia hace muchos años donde uno de los lugares donde iban a hacer la iglesia, nosotros fuimos a pisar ese lugar y a pisar las rejas y a reclamarlo, ¿sí? Yo estuve en una iglesia donde hicimos 7 vueltas a Bogotá también, ¿sí? Porque es algo muy de esta línea, lo que tú decías, Mauro, y pasa. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Es bíblica la idea de reclamar territorio caminando y orando por él? ¿Sí? Es bíblica porque una ley de interpretación, ¿ok? Es que un versículo no hace una doctrina. Y eso lo tenemos que tener claro. Un versículo no hace una doctrina. Entonces, partimos bajo esta tesis. No existe en la escritura un mandato modelo apostólico. ¿Por qué modelo apostólico? Porque los apóstoles replicaron las enseñanzas de Jesús. Si no lo hizo Jesús, si no lo hicieron los apóstoles, si no lo hizo la iglesia primitiva, si no lo hicieron los padres de la iglesia, entonces no es bíblico, ¿sí? No existe en la escritura un mandato, modelo apostólico ni enseñanza doctrinal que establezca que caminar físicamente un lugar y orar sobre él tenga el efecto de tomarlo espiritualmente o desplazar poderes demoníacos territoriales. Esta idea surge en esa tercera ola que estudiamos hace 8 días, donde surgió el movimiento apostólico y profético moderno. ¿Qué es lo que pasa? Que los que defienden esta práctica
se pegan de dos pasajes. ¿Cuáles son los pasajes que ellos usan? Josué 1:3 y Jueces 6, Jericó. Son los pasajes que usan. Josué 1:3, yo he entregado todo el lugar que pisare la planta a vuestro pie. Entonces los defensores de esta idea interpretan esto de manera literal y espiritual, que al caminar físicamente por un área se toma posesión espiritual de ella. Lo mismo Jericó capítulo 6, el acto de marchar alrededor de una ciudad como un modelo de guerra territorial, porque lo llaman guerra espiritual territorial. Ahora bien, los teólogos que rechazan la validez de la doctrina de reclamar terreno presentan argumentos basados en el contexto y la hermenéutica, que es lo que quiero que miremos esta noche. Sí, tres o cuatro aspectos que desarticulan lo que creen algunos autores frente a esto. Tres cosas quiero dejar en su corazón esta mañana. Primero, esta noche, el error de aplicación en su contexto. ¿Sí? El contexto de Josué. El mandato dado a Josué fue una promesa específica y geográfica. ¿Cómo así específica y geográfica? Pues la conquista de la tierra prometida por parte de la nación de Israel. ¿Qué es lo que pasa? Eso fue una promesa de geográfica. O sea, aplicar la guerra espiritual es un error que en la hermenéutica se llama alegorización. La alegorización es algo que planteó Orígenes. Alegorizar es buscar, y es un error que cometen muchos hoy en día, piensan que cada versículo de la Biblia tiene una verdad espiritual. Piensan que cada texto de la Biblia tiene una verdad y alegorizan, montan, ¿cierto?, verdades espirituales de todos los textos. No, es como el que quiere ver a Cristo en todos los versículos del Antiguo Testamento. Eso se conoce en la academia como cristotelismo, donde uno quiere forzar el pasaje a decir cosas que no dice. Entonces, tomar este pasaje, que era una promesa para Israel, era una promesa de geografía, es alegorizarlo, es buscarle algo que no está en el texto. Miren, no hay una sola evidencia en el Nuevo Testamento de que los apóstoles caminaran por ciudades para reclamarla antes de predicar. O sea, hay que distinguir entre el contexto histórico, lo que significa para el autor, y la aplicación espiritual. ¿Qué tiene eso para mí? Claro, es una promesa de propiedad y de tierra, ¿sí? Se refiere a los límites de Canaán. Dígame usted, si usted ha leído Josué, hay una límites. Dios les limita la tierra. Estos son los límites. ¿Cómo usted va a comparar esos límites hoy cuando va a hacer estas caminatas de reclamar y pisar? ¿Cuál es el límite? ¿El que usted ponga o el que Dios quiera poner? Es una promesa pactual, es el cumplimiento de Dios a Abraham sobre la herencia física de su descendencia. Y es una promesa de condicionamiento. ¿Cómo así condicionamiento? Claro, el versículo 7 dice que esto solamente se cumple cuando hay una dependencia de obediencia a la ley. Entonces la iglesia no puede usar este versículo para reclamar propiedad legal de un terreno, de un edificio, de un carro, de una persona, pisarla, caminar sobre él. Eso en la academia, y te doy la palabra, Mauro, se llama anacronismo. ¿Qué es anacronismo? Es poner algo fuera de su tiempo y montarlo en otro tiempo. Es anacrónico, es fuera de tiempo. Entonces, lo que usted y yo debemos entender es que la fidelidad de Dios que describe el texto sí es para nosotros. Es un Dios que es fiel, pero no que nos va a entregar como le entregó a Josué. Dime, Mauro. Es que me hiciste acordar que dentro de ese espectro histórico y específicamente textual, la guerra, por ejemplo, pues uno lo llama eterna, la guerra desde que el Señor le entregó esos territorios delimitados a Israel y le dijo, esta es su tierra, pues ese conflicto sigue vigente allá en ellos. Y por eso muchas poblaciones judías súper ortodoxas están en este momento en ese conflicto territorial y geográfico porque ellos se basan en todas las escrituras históricas para apelar a que esos territorios de los palestinos, de los israelitas, de los cananeos, bueno, un montón de todas estas, de toda esa historia, ellos sí tienen, legalmente ellos sí tienen allá, como decir, este terreno es mío porque el Señor me lo dio. Esto me No pertenece a nosotros, mí. no la iglesia que nosotros tenemos. Lo que Mira tú... que lo que dices es muy acertado, porque si yo quisiera reclamar literal esta promesa, tendría que irme a pelear allá y a pisar ese terreno. Eso, pero entonces yo debo entender que yo soy el Israel espiritual, ¿sí? Y voy a decirle, bueno, no, eso lo voy a dejar para otro tema, pero hay gente
que piensa que si uno dice algo contra Israel está ofendiendo a Dios. No. Nosotros ahora somos el Israel espiritual, es lo que dice Pablo en Romanos. Entonces, esas promesas ya no son para el Israel espiritual, eran para el Israel geográfico. Es una promesa geográfica para ese Israel. Entonces, lo que tú decías, eso es para ellos. Si usted quiere reclamarla, vaya allá y pelea allá y párese allá duro. Y cumpla la ley. 316 preceptos, que es la ley, a lo que estaba el pueblo sometido en ese momento. O sea, ¿cuál sería el puente? Hablamos de la fidelidad de Dios. La teología cristiana lo aplica desde el puente de la Gran Comisión, lo llaman algunos autores. O sea, para la iglesia, el territorio no es geográfico. Para la iglesia, el territorio es, número uno, espiritual y número dos, la influencia que la iglesia pueda ejercer. Entonces, no podemos decir que donde la iglesia pise, ¿cierto? Es de nosotros, no. Si yo fuera a mirar cuál es la verdad espiritual del pasaje, debería decir que la iglesia tiene que avanzar en cuanto a la evangelización. La iglesia va a hacer un impacto evangelístico, avanzar en la predicación del reino, la expansión del evangelio. Eso sería la manera como yo debería aplicarlo y no andar pisando y andar haciendo vueltas y andar gritando cosas. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Segundo aspecto, la soberanía de Dios versus el activismo humano. Salmo 24:1 dice algo, de Jehová, ¿sí? Es la tierra y su plenitud. Entonces, la Biblia enseña algo muy claro, y es que todo le pertenece a Dios, ¿sí? Desde esta perspectiva, no es necesario que yo como humano ande reclamando algo que ya le pertenece a Él. Porque lo que enseña esta doctrina es que yo piso las cosas para que Dios las reclame y me las dé a mí. ¿Ok? Pero todo es de Él, todo es para Él. Entonces, perdón, no vamos a encontrar, ¿sí?, ningún fundamento normativo en el Nuevo Testamento de estas doctrinas, por ningún lado. Cuando usted estudia la vida de los apóstoles, el patrón de los apóstoles es muy claro. ¿Qué hacían los apóstoles? Los apóstoles no reclaman territorios caminando. Los apóstoles predican, hacen discípulos, plantan iglesias. Eso es lo que hacía la iglesia. No reclamaban en ningún lado, no. Predicaban el evangelio, hacían discípulos y levantaban una iglesia. Entonces, la proclamación ocurre ¿por qué? ¿Cierto? Por la transformación. O sea, la gente proclama el evangelio, el corazón es transformado, no por la ocupación geográfica. Hay lugares donde hay iglesias y no hacen impacto geográfico, nada, sigue igual de pecador el momento. O sea, realmente cuando usted estudia historia de la iglesia y había ocupación de la iglesia, no desde una visión geográfica ritual, sino desde una proclamación, había transformación en los corazones. Pero hoy en día se ha perdido ese enfoque porque hemos desviado el ejemplo. Por ejemplo, usted mire la vida del apóstol Pablo. Pablo va a Éfeso, Pablo va a Corinto, Pablo va a Atenas, y en ninguno de los viajes, ni de Éfeso, ni Corinto, ni de Atenas, usted ve a Pablo haciendo caminatas espirituales. En ninguno. Si hay un solo versículo donde Pablo haga caminatas espirituales, muéstremelo. Y yo le digo, tiene toda la razón, perdóneme porque lo que hemos enseñado es antibíblico y la verdad está ahí. Un solo texto donde Pablo haga una caminata espiritual, en Éfeso, en Corinto o en Atenas. Ninguno. Lo que Pablo hacía era predicar, discipular y confrontaba mediante el evangelio. Eso era lo que Pablo hacía. Entonces, el avance del reino es querigmático. Hoy en día se habla de la predicación querigmática, que es la proclamación, no solo geográfica. Proclamar el querigma. ¿Cuál es el querigma? Jesucristo, ¿cierto? Crucificado, muerto y resucitado. Ese es el mensaje querigmático, lo que Cristo hizo. Entonces, ¿qué necesitamos tener claro? Claro, algo que es fundamental es número uno, oramos por una ciudad, es bíblico. Claro que hay que orar por la ciudad, hay que interceder por personas y por autoridades, es bíblico. Hay que tener carga espiritual por un lugar, claro, eso es bíblico. Nosotros oramos, Señor, guarda el lugar, guarda la casa, guarda la iglesia, mira la gente que está alrededor, ¿sí? Mira lo que está sucediendo, mira lo que está pasando, mira las elecciones que vienen, mira, uno ora porque uno tiene carga. Pero no se reclama territorio espiritual caminándolo, ni hay poder especial en reconocer físicamente un sitio. Eso no lo encontramos en la escritura. ¿Sí? No sé si estoy siendo claro hasta ahí.
¿Voy bien hasta ahí o alguna pregunta a lo que estoy hablando? Sí, señor. Sí, señor. Están como muy Vamos bien. callados. Me preocupan. ¿Estamos bien? ¿Claro el tema? Listo. Clarísimo, pastor. Ok, listo, gracias. Entonces, ¿qué en sí me dice la Biblia? La Escritura sí afirma la realidad del conflicto espiritual, pero lo ubica en un marco distinto a como toda esta doctrina lo quiere presentar. ¿Qué presenta la Biblia? La centralidad del Evangelio, el mensaje carismático, una vida de santidad que es fundamental, ¿sí? Y usa medios ordinarios, o lo que algunos autores han llamado medios de gracia. En la iglesia hemos hablado de los medios de gracia. ¿Y cuáles son los medios de gracia? La palabra, entre otros, la oración, el crecimiento de fe. Eso es lo que yo voy a requerir, lo que voy a necesitar. ¿Sí? Ayuno, que me faltó ahí, claro, porque el ayuno, después hablaremos del ayuno, porque mucha gente usa el ayuno para doblarle el brazo a Dios, y el ayuno es someter mi carne. Usted tiene problemas de carne, ayune, ayune, porque si somete su carne, doblega su carne. Esa es la idea del ayuno. Y es hermoso cuando se estudia el ayuno y de pronto lo estudiamos después, ¿sí? Pero lo que yo tengo que entender es que está la palabra de Dios, la oración y la fe. Es lo que Dios me ha dado. Cuando miremos la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, vamos a mirar que te dice, y la espada del Espíritu. La, la palabra griega para espada es rema. Una salvedad acá. Es contradictorio. No sé si has escuchado antes decir esa palabra fue rema para mi vida. En griego palabra, hay dos palabras para palabra, logos y rema. Logos es palabra, rema es palabra. Cuando alguien dice esa palabra fue rema, está haciendo una redundancia. Esa palabra fue palabra. Cuando la Biblia está hablando de palabra, la espada del Espíritu, sí, esa palabra está hablando que es proclamada y es aplicada. O sea, la espada no va a tener ningún efecto si usted la proclama y no la aplica. Usted debe aplicar lo que proclama. Por eso la guerra espiritual es testimonial. Es fundamental por eso. A mí me encanta mucho lo que dice John Stott. Todo lo que usted pueda leer de John Stott, léalo. Y John Stott dice, no se trata de un uso mágico de versículos, sino de la verdad bíblica comprendida y aplicada correctamente. Dea Carson, que es uno de los mejores teólogos que hay en este momento académicos, dice, la escritura combate el error, la escritura combate la tentación y la escritura combate la mentira. Por eso es la palabra del Espíritu, porque combate el error, combate la tentación y combate la mentira. Entonces, ¿qué puedo tener yo frente a la palabra? Pues que la palabra confronta la mentira con verdad. La palabra corrige el pensamiento y forma el carácter cristiano. No es un arma ofensiva en sentido de ataque contra demonios, como muchos lo han pensado. Yo he visto gente que espiritualmente esgrime la palabra. No, es una herramienta para resistir el engaño. Y vamos, cuando miremos el texto de Santiago y de Efesios y hagamos la exégesis de los verbos y los versículos, miraremos qué es resistir al enemigo. Frente a la oración, ¿qué podemos decir? 6:18 de Efesios, conecta la armadura orando en todo tiempo. Un autor que yo le cito mucho, que es Gruden, White Gruden, que es un teólogo, dice que la oración es una dependencia consciente de Dios. No, es un mecanismo de control espiritual. Muchos han hecho de la oración un mecanismo de control espiritual. Y por eso me encanta la definición de Gruden. Gruden dice la oración es una dependencia consciente de Dios. Douglas Moo, que es otro autor, dice la oración sostiene toda la vida espiritual. No es una práctica aislada. Para usted poder ser un hombre de testimonio, debe ser un hombre de oración. Para usted poder ser un hombre que evidencia a Cristo en su casa, en su hogar, en su familia, debe ser un hombre de oración. Por eso es que la oración es fundamental. ¿Por qué? En este contexto. Porque número uno, la oración expresa dependencia de Dios. Número dos, la oración alinea la voluntad del creyente con la de Dios. Número tres, la oración fortalece en medio de las pruebas. La oración no es una técnica para atar demonios, para atar territorios, no. La oración es comunión real con Dios. Y eso debemos tenerlo clarísimo, amados. Y la fe, que es el escudo de la fe, cuando miremos el escudo de la fe en la armadura de Dios, vamos a entender mejor el concepto.
Pero Martin Lord Jones, él ya falleció, y a él le decían Martin Lord Jones, y no porque a él lo llamaron a ser Lord en Inglaterra, y él prefirió caminar en su fe que aceptar el título de caballero. Tiene libros espectaculares, Martin Lord Jones. Y Martin Lord Jones explica que la fe no es optimismo psicológico. La fe es confianza en las promesas de Dios. Eso es fe. Por eso yo puedo resistir al enemigo, porque frente a las tentaciones y a lo que me presenta la vida, yo descanso en el carácter soberano de Dios. Eso es lo que tengo que mirar y eso es a lo que me lleva. Por eso es que hablamos en ese contexto que la fe apaga los dardos, acusaciones, dudas, tentaciones. La fe sostiene al creyente en la verdad del Evangelio. La fe descansa en la obra consumada de Cristo. Así que si quisiésemos hacer una síntesis de todo esto, podríamos entender que todo esto, dime Esthercita, Paz, y también de pronto se puede tomar en cuenta la alabanza, tomando en cuenta de pronto cuando Pablo y Silas, pues yo digo, cantaron en la cárcel y bueno, como que fueron rotas las cadenas, pasó algo, pues como que no sé si fácil o difícilmente se ve en este tiempo, pero también cuando David cantaba y el rey Saúl era, dice la palabra, que era atormentado por un demonio y cuando cantaba, pues como que huía todo eso que lo atormentaba. Entonces, pues en mi experiencia yo siento paz cuando tengo alguna situación así difícil y me pongo a cantar al Señor, pues recibo esa paz, sí, esa tranquilidad y como que siento que espiritualmente pues como que hay un cambio de ambiente, ¿sí? Entonces también pienso que la alabanza, la adoración es importante también dentro de las armas de guerra espiritual, digámoslo así, o se yo, podría yo, decir. yo no lo metería. Si tú me preguntas a mí, igual yo lo he hecho. O sea, cuando yo me siento muy cargado, adoro al Señor, o cuando me siento cargado o alterado, adoro al Señor. Pero yo no lo pondría en esa dimensión, porque nosotros desafortunadamente no tenemos claro que la alabanza y la adoración, más que ritmos, definen los atributos de Dios, ¿sí? Y a veces se nos olvida eso. Y más todo este movimiento worship que se maneja hoy en día, que es de la tercera ola, ¿sí? Yo lo alabo por lo que hizo y lo adoro por lo que es. O sea, yo lo adoro por su carácter, por sus atributos, por su esencia. Por eso lo adoro y lo alabo por lo que hizo, su resurrección, su restauración, su perdón, su misericordia. Entonces, creo que la alabanza y la oración son más gestos de un corazón que vive para la gloria de Él. Soli Deo Gloria. O sea, por medio de la alabanza y por medio de la adoración, debo glorificar al Señor por su esencia y por quién es Él. Ahora, por eso te digo, igual yo lo he hecho, pero yo no lo metería en esta definición, ¿sí? Porque tiene un enfoque más teológico para el culto, es algo más cultural, por eso es parte de la liturgia del culto. Pero también podemos hacerlo, no lo metería para hablar de guerra, ¿sí? Sino lo metería es para hablar de relación con el creyente. No sé si me hago entender, Esthercita. Ay, gracias, Paz. Sin embargo, yo escuchaba algo que me pareció muy interesante. No recuerdo a quién se lo escuché, pero también decía esta persona que como que cuando uno alaba al Señor, porque cuando yo lo alabo, yo le canto salmos o bueno, esas alabanzas que lo glorifican a Él, ¿sí? Entonces decía esta persona que como que el enemigo se perturbaba porque quería era más bien robarnos la paz y como que le chocaba que uno estuviera más bien alabando a Dios en vez de estar refunfuñando, murmurando, peleando, ¿sí? O sea, como que Perdón, era un choque de... ahí está el tema. Sí, El tema es que sí, yo no puedo decir que eso es como el que dice que hablemos en lenguas porque el diablo no entiende ese lenguaje. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no puedo decir que es que yo lo alabo porque es la manera como Satanás se va a contrariar. O sea, Jesús Herrera choca con eso porque no lo dice la Biblia. Se habla desde una experiencia humana. Entonces, yo he escuchado ese tipo de predicadores, con todo respeto lo digo, que a mi parecer son muy sensacionalistas frente a eso. Yo he escuchado eso, yo he escuchado predicadores que dicen, alabe al Señor para que Satanás no tome autoridad en su casa. No,
Yo no tengo que alabar, yo tengo que hacer a Cristo Señor de mi casa para que Satanás no tome autoridad en mi casa, no alabarlo, porque la música no es lo que retiene a Satanás, es el señorío de Cristo. Entonces, cuando yo escucho ese tipo, porque yo lo he escuchado, Estercita, y yo lo he escuchado, es eso, es caer en ese vacío de que yo tengo que hacer ciertas cosas para perturbar a Satanás. No, él ya fue derrotado y perturbado. Yo ahora necesito es aprender a descansar en lo que Dios me ha dado, su palabra, la oración, la fe. Entonces, por eso te digo que ese tipo de comentarios no son desde una visión bíblica, son desde un movimiento muy de experiencia personal. Y todos los errores doctrinales que se han tenido es por las experiencias personales que han hecho doctrina. Puede que funcione, y no digo que no. Y si tú lo haces o si yo lo hago, está bien. Pero una cosa es yo hacerlo para mí y otra cosa es querer enseñarle a la iglesia que lo haga por una doctrina. No sé si me hago entender, Estercita. Ahí está el error. Hola tío, hola, buenas noches. Eso sería más bien como un mover en libertad del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, una experiencia única de cada persona. Lo que dijo Estercita es lo que tú dices. Es mi experiencia con el Señor. ¿Cuál fue el mayor problema de Benny Hinn? Que su experiencia espiritual la plasmó en un libro para toda la iglesia. Y se dio cuenta después que su experiencia se volvió una herejía. Y tuvo que pedir perdón 2 veces por escribir experiencias. Entonces, lo que dice Estercita, lo que dices tú, Lorenita, es mi experiencia, es mi tiempo con Dios. Es Dios y yo y Dios. Entonces, lo que te digo, yo he estado cargado y pongo adoración y adoro al Señor en mi casa y mi corazón descarga. ¿Sí? Pero no pienso en que el diablo me va a quitar o no me va a quitar, sino Dios me está dando paz. Pero es mi experiencia con Dios. Entonces, es más por ese lado, Estercita y Lorencita, lo que tú dices es una experiencia personal. Es un Dios personal. Es mi experiencia personal. Entonces, gracias, Estercita. Gracias, Lorenita. Creo que vamos bien por ahí. No sé si fui claro. ¿Vamos bien hasta ahí? Mi paz, yo tengo una inquietud. Dímela. Lo que pasa es que no sé si entendí bien. La concupiscencia viene siendo el pecado o lo que seduce al pecado. Lo que seduce al pecado. Bueno, y lo que me seduce al pecado, eh, ¿cómo le explico? Es que no sé cómo explicarlo. Lo que No, seduce al pecado se supone es por la concupiscencia que yo tengo en mi corazón, ¿sí? voy a ponerte un Entonces, ejemplo. Voy a ponerte un ejemplo para aclararlo. Digamos, a mí me gusta la plata fácil. A Jesús Herrera. La plata fácil. Entonces, resulta que me dan en la empresa me dan una cuenta donde no me van a supervisar, ¿sí? Me dan una tarjeta libre y me dan cuentas libres. Yo cuando voy a comprar, como me gusta la plata fácil y me gusta, soy manilargo y me gusta tener plata en el bolsillo y ganármela fácil, entonces ese es el deseo de mi corazón, la concupiscencia. La trampa está puesta. Tome la plata, usted haga lo que quiera. ¿Y dónde caigo yo? Cuando voy y le digo a un señor, venga, necesito esto para la empresa, hágame un favor, infleme la factura. Hágame un favor, yo me gano esa comisión y usted parta. ¿Sí me entiendes? Estoy robando sutilmente. Entonces fui sí. tentado por la carne, estuvo la carnada ahí, me arrastró a eso porque me dieron vía libre con la plata y terminé comprando, inflando precios para ganar plata y robarle a la empresa y decir, la saqué. Fue mi concupiscencia la que me llevó a eso. Así con muchas otras cosas. Hay con mujeres, hay con licor, hay con carácter, hay con muchas áreas. Por eso dice Santiago, cada cual es tentado cuando de su propia concupiscencia. Ese deseo que inflama la carne, esa naturaleza carnal. No sé si me hago entender, Angelita. Sí, señor. Y cuando uno cede ante esa concupiscencia y sigue en ese pecado y esa persona no quiere recibir ninguna clase de ayuda, ¿qué pasa con esas puertas que se abrieron? No, el tema es que va a seguir ahí, se va a seguir hundiendo, porque es que, por eso dice, luego Santiago va a decir, ¿sí? De ahí lo tomaron mal, porque dice que hace una metáfora, hace un paralelismo, un simbolismo de una mujer que da luz, que se embaraza y da luz el pecado. Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo que va a decir es que la persona va a seguir en su pecado, en su pecado, en su pecado, hasta que el momento que va a llegar a un tope donde el pecado lo va a dominar y va a ganar ventaja y lo va a llevar a hacer, y cada vez lo va a hacer caer y caer y caer más. Vuelvo al ejemplo del de la plata. Empecé a levantar, inflando facturas por 100.000, por 200.000, por 500.000, por 1.000.000, lo mismo pasa.
¿sí? Con el de mujeres, con el trago, con la rabia, con la pornografía, con la ira, con... Llega eso empieza a alimentar y empieza a crecer. Por eso yo necesito centrarme en el Evangelio, por eso yo necesito la oración, la fe, la palabra, el ayuno, una vida de adoración. O sea, porque si no, el pecado me va a arrastrar y no es el diablo, es mi naturaleza pecaminosa. Y me va a llevar y llevar y llevar hasta que me lleve a tocar fondo y me haga hacer cosas terribles. ¿Listo, Angelita? Sí, mi paz. Con respecto a lo que dijo Adriana de que de pronto no recae la responsabilidad en nosotros, yo pienso que sí recaería porque Dios No, nos no, no, dio no. libre albedrío Adriana y dijo que, nosotros somos los que decidimos, ¿sí? Adrianita dijo que no recae, cuando yo sigo esa doctrina, me estoy liberando de esa responsabilidad y entonces no recae. Cuando yo sigo esa doctrina, Mm, ah, sí. listo, que Bueno. tú dices, yo soy el mayor responsable. Marlencita, y vamos cerrando. Buenas noches, Paz. Usted Buenas decía noches. que bueno, que las obras de la carne, ¿cierto? Y que en algunas iglesias reprenden esas obras y son obras de la carne. Pero mi Ujú. pregunta es, entonces, ¿qué sí se debe reprender? El tema es que, ¿qué es reprender? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué debo reprender? ¿Qué es hacer guerra? La cuestión es que yo sí debo orar, como hablamos, si hay una influencia, vamos a poner un tema. Hay un evento evangelístico donde se va a ir a predicar. La iglesia tiene la responsabilidad de orar para que el Señor fluya en ese lugar, para que el Señor se manifieste, para que los corazones estén dispuestos, para que si Satanás tiene argumentos, entonces Satanás se vaya a levantar y el enemigo no se levante en ese lugar. O sea, ese tipo de cosas donde el enemigo puede tomar control. Es el príncipe de este mundo. Es lo que dice Pablo, el príncipe de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, en ese tipo de actividades, frente a la iglesia, hay que orar. Digamos, en Medellín, yo estuve un tiempo en Medellín, en el Seminario Bíblico de Colombia, Teo Donner, que es una eminencia de académico, o sea, no es es un académico académico, y Ted Donner todos los días a las 6 de la tarde se paraba en la cúpula del seminario a orar. Y un día nos dijo a nosotros, necesito que hagamos cadenas de oración y estudiantes subamos a orar a las 6 de la tarde por el seminario. ¿Por qué? Por la acechanza espiritual que había en el seminario. Sí, porque el enemigo se levantaba, porque estaban presentándose situaciones, porque estaban cayendo por influencia y no por posesión. Gente caía, estudiantes del pastorado terminaban cayendo en adulterio con sus novias o en fornicación, porque empezaron a llegar satanistas a estudiar allá. Entonces se empezó a orar para que el Señor guardara, para que el Señor desviara los planes del enemigo, para que, o sea, en todo ese tipo de influencia espiritual. ¿Ves? Entonces, hay cosas que son responsabilidad humana, pero hay cosas que sí son espirituales. Nosotros no podemos negar que hay un mundo espiritual, que hay una batalla espiritual que nos fue ganada o asignada a nosotros, pero que el enemigo viene levantándose. Por eso es que resistir al diablo es el equivalente a reprender, pero no lo reprendemos, lo resistimos, porque es lo que voy a enseñar en 8 días. ¿Qué es resistir al diablo? ¿Qué es lo que habla Pablo? No sé si me hago entender ahí, Marlencita. O sea, nosotros no debemos reprender, nosotros debemos es Resistir. poner las cosas en las manos de Dios siempre, o sea, decirle a Dios que tome control de todas las situaciones que aún nosotros no entendemos ni conocemos. Y no Claro, utilizar la palabra de reprensión, porque nosotros no tenemos ningún poder sobre ninguna cosa. porque es algo espiritual. Lo que pasa es que se podría hacer, pero está mal usado hoy en día. Desafortunadamente, los movimientos carismáticos lo han desgastado y mal usado. Entonces, tristemente, se ha malinterpretado eso y yo pienso que tengo autoridad para venir a pelear contra el diablo. Por eso, la imagen más hereje del mundo es esta que está en pantalla, pero de eso no vamos a hablar hoy. Esto es la imagen más antibíblica, es eso. Esa es la imagen más antibíblica, porque yo pongo a Jesús a la misma imagen de Satanás. ¿Sí? Entonces, ya Cristo me dio a mí la victoria. Yo necesito ahora empezar a vivir esa victoria y empezar a orar como iglesia y como creyente donde realmente haya influencia demoníaca o satánica. ¿Sí? Eso es fundamental. Mi paz, Dime, Estercita, perdón, mi Estercita, paz. No, Estercita Pilar. no, Pilar, sí, señor, mi paz. O sea que, por ejemplo, en este momento que estamos en vísperas de nuestras elecciones presidenciales y podemos ver nosotros como toda la movilización que se ve de cosas indígenas, no, pues, o sea,
que hacen como ofrendas y frutas y toda esa vaina que uno sabe que tiene un contexto más allá de una simple fruta y una simple mesa. Sí debemos orar fervientemente para que el Señor, pues digamos, nos guarde nuestra iglesia, guarde nuestra nación, o, o Sí, qué claro. debemos hacer. Mira, hay que orar para que el Señor tome, digamos yo, Señor, el libro de los jueces nos muestra que Dios puso el gobernante que el pueblo no quería, sino que, que el pueblo no necesitaba, sino que quería a causa de su pecado. ¿Sí? Entonces, lo que yo debo tener muy claro es que, claro, yo debo orar por las elecciones, yo debo orar por la gente que va a subir a la Palacio Nariño, yo debo orar para que el Señor sea tomando control y que si el enemigo, ¿verdad?, está tomando control en esta nación, que Dios sea obrando y Dios sea mirando. Ahora, hay que mirar algo, y es que eh, voy a decir algo, espero no me lo malinterpreten, pero, y le doy la palabra a Stercili y luego a Andreita, espero no me lo malinterpreten, pero los indígenas hacen cosas desde su ancestralidad. Por ejemplo, yo les satanizo como cristiano entonces que oren al sol, que oren a la luna, que hagan ciertos rituales a sus dioses. O sea, yo como cristiano lo estoy satanizando porque me han enseñado que es malo. Pero yo debo entender que el día que ellos mueran, ¿sí? ¿Cómo los va a juzgar Dios? ¿Como idólatras? No. Pablo dice que Dios los va a juzgar a ellos por la ley escrita en el corazón. Lo que pasa es que la gente muy, como te dijera, muy extremista, sataniza ciertos ritos o nos han enseñado, pero hay que mirar qué cosas son de su cultura de ellos y realmente qué cosas son. Es diferente si yo, ¿sí? Veo cómo pasó el Jueves Santo, el Viernes Santo, en la séptima un grupo de satanistas, yo sigo, ahí está el diablo presente. Y fueron, y ahí está el diablo presente. Eso es satánico y ahí está el diablo presente y oramos para que el Señor guarde nuestra nación de ese tipo de ideologías, de ese tipo de influencias. Cuando tú lees el manifiesto gay del LGBTI más Q, ahí está el diablo presente. Y Dios nos guarde y guarde a nuestros niños de esas influencias. Entonces, ahí sí, pero y yo, Jesús Herrera, y por lo que Pablo dice que la gente es juzgada por la ley escrita en su corazón, los que no conocen a Cristo, ellos, es su forma de adorar y reconocer a Dios. ¿Qué Dios? El que para ellos es Dios. ¿Sí? Entonces, claro, si es algo, por eso es que mi oración es, Señor, lo que no sea tuyo en esta nación, se lo, digamos a mí, si tú me preguntas a mí, eh, me parece que la iglesia la han cogido de juego. Así como de pronto nosotros vemos de aquí para allá, de allá para acá muchos podrán decir, han cogido los púlpitos para hacer política, y eso no le agrada al Señor. Entonces, son como las dos caras de la moneda frente a eso. No sé si me hago entender ahí, Pilarcita. Sí, mi paz, sí, señor. ¿Sí? ¿Sí fui claro? Sí, señor. Ok, ¿listo? Claro, igual oramos, igual nuestra oración es, Señor, todo lo que no sea tuyo, todo lo que esté oculto, guarda esta nación, guarda Colombia. Si realmente Satanás quiere tomar el control, pero lo que te digo es, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. ¿Dónde está el diablo presente? ¿Sí? ¿Y dónde está el enemigo ahí como manipulando y moviendo riendas? Gracias. Estercita y Andrea. Gracias, pastor. Bueno, no quiero que suene que voy a hacer como doctrina o que pretendo hacer como doctrina acerca de mis experiencias que he tenido con el Señor. Llevo pues años de conocer la palabra y en la primera iglesia pues que yo inicié, sí eran muy carismáticos y claro, yo hacía muchas cosas carismáticas de las cuales pues Como a todos, no, Estercita. sí, bueno, ok. Pero entonces a lo que voy es que dentro de esas experiencias, que aún le confieso que todavía tengo algunas experiencias espirituales, pero sobre todo era una época en que yo hacía mucho ayuno y yo escuchaba la voz del Señor que me hablaba y me decía cosas y yo las hacía y wow, o sea, yo veía el mover del Espíritu Santo ahí obrando. Y muchas Y, veces mis hijos abrían puertas y yo y- ayunaba y oraba y yo sentía, uy, o sea, no, como y está espiritualmente, cómo bien. salían cosas, ¿sí? Nadie, Y nadie, había libertad en ellos. Entonces yo decía, nadie está diciendo que no, sí, Estercita. Y lo que sí, tú dices es que está bien. Es esa experiencia tuya con el Señor. Y es muy bien porque
todos hemos orado, o sea, Casa de Paz es el resultado de gente que estuvo orando y ayunando para que el Señor nos diera una visión y para trabajar en él. Y empezamos porque Dios habla a nuestros corazones. La visión y la misión de la iglesia fue estar ayunando y orando para que Dios nos hablara a nuestros corazones cuál era el propósito. O sea, eso es muy, 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 muy de vida cristiana. Y es la forma como Dios obra y lo que tú dices es la base. Es tu experiencia, es tu relación con el Señor y es tu vida con el Señor, lo que yo estoy diciendo y lo que tú haces. No es una doctrina, pero no podemos negar esa vida espiritual que Dios tiene en cada uno de nosotros. Amén, Esthercita. Y es fundamental lo que dices. Gracias, pastor. Bueno, Pero gracias, Mestercita. Y Andreita, ¿vas a decir algo para terminar? No, Andreita, no, Luis, Paz, buenas Ah, noches. Luisito, no me engañe con el nombre porque... Quería ver si caía, pero no pude. Sí. Paz, qué pena, de pronto si me retrocedo un poco, le pido mil disculpas. No, señor, para eso estamos. Según el texto de Josué 1:3, que dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de los pies. ¿Me puedes, Mercedes, decir qué significa en sí el texto? ¿Qué quiere decir? Como lo Mercedes lo aclaró, que no todo lo que uno Ok. que pisare con El texto, pies. eso se llama una promesa de territorio geográfico. Así es como lo definen. Es decir, la promesa era solo para Josué. Mire que, gracias por leerlo. Yo he dado dice Moisés, yo he dicho todo lugar que pisares y lo ha delimitado. Y acordémonos que ellos entran a conquistar Canaán. Ellos no son un pueblo guerrero. Ellos son un pueblo creador de ovejas, de ganado. Van a conquistar un pueblo que es guerrero. El Señor les da los límites y luego les reparte la tierra. Dios les reparte la tierra. Entonces, como Dios ya les ha dado los límites, Dios le está diciendo a Josué, por eso es una promesa geográfica. Dios le está diciendo a Josué, te voy a dar esta tierra, ¿sí? Y písala. Pisarla es tomar propiedad de ella. Posesión. Empezar a conquistarla. O sea, lo que le está diciendo es, yo te la entrego, pero tú tienes que conquistarla. Por eso yo decía que para nosotros la aplicación espiritual sería el avance de la iglesia. La iglesia tiene que hacer impacto, es avanzar la iglesia. Para ellos será geográfico, para nosotros sería espiritual. No sé si me voy a entender, Luchito. Perfecto, pastor, quedó claro y conciso. Listo. Gracias, Luchito. Y Paz. Y gracias a todos. No sé si hay alguna otra duda, si estamos bien. Estoy tratando, hay mucho tema, por eso vamos poco a poco para no ir corriendo. Ya terminamos lo otro que nos falta. Dime, Maurito. Gracias, pastor. Pues es que es demasiado interesante todos esos temas porque realmente nos enseña o nos aclara o nos genera este tipo de discusiones y frente a lo que de pronto planteabas tú y a otras personas frente al tema del mal uso de los púlpitos y del mal uso de esos escenarios que fueron pues, diseñados y construidos y puestos en el corazón, como usted lo manifiesta, pues para alabar y para adorar al Señor, y se usan tristemente como púlpitos para espacios para promover la política, independientemente de quién esté ahí. Y pues frente al tema de hablar más del diablo, a veces siento que la iglesia cristiana, muchas denominaciones o muchos cultos extraños que usan este tipo de teorías, personalizan, yo le dejé un mensajito en el chat, personalizan al diablo, o sea, como que X persona es el diablo para Colombia, X persona es el diablo de la familia, X personas es el diablo del barrio, no sé. Entonces creo que ese no es el escenario porque pues creo que darle ese lugar, o sea, como eh, que nosotros tengamos la capacidad para decir X persona es el diablo, pues es porque nosotros tenemos la capacidad para vislumbrarlo de tal manera y pues creo que estamos cerrando también en una falsa doctrina allí de Sí. sí, personalizarlo. Y algo y es que en la imagen que les mostré, a veces le Ujú. damos a Satanás atributos. Dios, hay unos atributos absolutos de Dios, la omnipresencia de Dios. Cuando yo quiero personificar al diablo, entonces le estoy dando atributos como si él estuviera en todo lado presente. No, Sí. o si lo supiera todo, la omnisciencia, ¿no? Lo que pasa es que la gente, si hay gente mala, hay gente buena, hay gente mala, como digamos el muchacho que esta semana degolló a otro por allá al sur, porque por un tema de un parqueadero, eso es maldad en el corazón, y no es que, y no era el diablo, es la maldad que hay en el corazón. Y eso es lo que va a manifestar. Y Cristo llamó a la iglesia para hacer presencia
y para predicar el Evangelio y que el Evangelio sea transformador. Esa debe ser la idea del Evangelio. Entonces, gracias Maurito por lo que dices y creo que todos estamos como dándole gracias al Señor por este tiempo. Y bueno, voy a dejar de grabar. Muchas Recuerde gracias. que si